Recordando los 503 años de la Reforma Protestante, es que daremos inicio a una serie de exposiciones en las cuales abordaremos los 5 pilares de la Reforma Protestante, los cuales son sola Escritura, solo fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Hoy hablaremos del primer pilar, sola Escritura, haciendo una breve introducción a la Reforma. El 31 de octubre del año 1517, el monje Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg 95 tesis, con las cuales hace pública su protesta contra la venta de indulgencias que llevaba a cabo la Iglesia Católica Romana. Estas tesis estaban escritas en latín, lo cual demostraba que Martín Lutero invitaba a todos los académicos y teólogos de la ciudad a discutir sobre el tema de la venta de indulgencias. Esta era una invitación para corregir al clero, no era una invitación abierta para todos los miembros y habitantes de la ciudad, ya que solo los miembros del clero eran los que hablaban el latín y eran los encargados de interpretar la palabra de Dios y enseñarla al pueblo. Cabe destacar que el latín era un idioma que el pueblo no entendía, ya que en su mayoría eran analfabetos. Los que podían entender y leer las tesis eran solo los miembros del clero. Este hecho de Lutero no era nada novedoso, ya que en esos tiempos era normal que el que quisiera protestar clavara sus escritos en la puerta de la iglesia. Como era un lugar público, todas las personas de la ciudad que pasaran por ahí lo podrían ver y comentarían acerca de todo lo que estaba sucediendo. Pero Lutero jamás se imaginó que su protesta despertaría un movimiento de retorno a los principios del cristianismo primitivo, no solo en Alemania, sino que en toda Europa. La protesta de Lutero estaba basada en la venta de indulgencias, ya que el Papa León X, para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, necesitaba recaudar mucha cantidad de dinero. No había mejor forma de recaudar dinero que vendiendo indulgencias, engañando a los que sin quererlo, eran ignorantes, que no conocían la palabra de Dios y que no podían leerla ni interpretarla por ellos mismos, porque no podían contar con educación. La Biblia solo podía ser interpretada por el Papa y los miembros del clero. Por eso ellos engañaban, manipulaban a los simples que desconocían la palabra de Dios, haciendo una malísima interpretación para provocar temor en las personas. Esto no era poco, que el Papa contrató a un engañador, un manipulador y un muy buen orador, al monje dominico llamado Juan Texel, quien iba de un lado a otro vendiendo indulgencias, engañando y manipulando a las personas, causándoles temor. Estas entregaban su dinero con el fin de salvar sus almas y la de sus familiares. Texel decía: tan pronto como la moneda suena en el fondo del cofre, el alma salta del purgatorio. Imagínense lo tremendo que vivía esa pobre gente. Esta fue la frase célebre de Texel, quien vendía las indulgencias para el supuesto perdón de pecados. Usted se preguntará, ¿qué es una indulgencia? Bueno, la indulgencia era una cancelación que era impartida por la Iglesia Católica Romana de todo o parte del castigo por el pecado sufrido en el mundo o en el purgatorio. También las indulgencias fueron creadas como un incentivo para que los hombres luchen por la Iglesia de Roma como cruzados. Con la venta de indulgencias surge un verdadero negocio lucrativo, como dijimos antes, para financiar la Basílica de San Pedro, también para financiar la compra de puestos dentro del clero y para sobornar a gobernadores. El Instituto Histórico de Concordia posee una indulgencia papal emitida en el año 1482. Escuchen bien lo que dice esta indulgencia. Establece
que el portador ha pagado el precio de la indulgencia y tiene derecho a la remisión completa de pecados por confesión. El sacerdote está facultado a decir: te absuelvo de toda transgresión, maldad y pecado, por grandes y graves que sean. ¡Qué terrible! Haré un paréntesis aquí, ya que debo aclarar, después de lo que leí, que la venta de indulgencias no está establecida en la Biblia, ya que el perdón de pecados no se compra, no se puede pagar, sino que se obtiene por un genuino arrepentimiento de parte de la persona que ha pecado contra Dios y que ha pecado contra su palabra, y deposita su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, quien por obra de su gracia da la salvación y el perdón de pecados a quien cree en él. Volviendo al tema, Martín Lutero procuraba proteger a las personas de la ciudad, a sus propios feligreses, de esas falsas enseñanzas. Por eso formula las tesis, esperando que al leerlas la Iglesia Católica Romana reaccionara y corrigiera todo aquello que era falso. Sin embargo, y para la sorpresa de Lutero, el Papa León X, que era la autoridad mayor de la Iglesia de Roma, no hizo nada al respecto, sino que defendió esos desmedidos abusos, defendió todo lo que ya se estaba haciendo, ya que el estilo de vida que él tenía era tan extravagante que necesitaba también tener una grandísima situación financiera, por lo cual el Papa respalda y aprueba totalmente las actividades de Tetzel. Habiendo hecho esta introducción, desarrollaré el principio de sola escritura. Con la acción de Martín Lutero se inicia un movimiento de vuelta a las escrituras. Este movimiento procuraba establecer la palabra de Dios como única autoridad sobre la Iglesia y sobre todo creyente, dejando de lado la tradición de la Iglesia de Roma. Estas enseñanzas de Lutero son atemporales, porque cada una de ellas establece la esencia y la verdad misma del cristianismo, en el siglo XVI y en el siglo actual. Sola escritura es la base de estas enseñanzas sobre la cual se pueden edificar los pilares de sola gracia, sola fe, solo Cristo, culminando con solo a Dios la gloria. La Reforma protestante se centra en volver a poner la escritura en el centro de la vida del hombre y de la mujer, así también como en el centro de la Iglesia. R.C. Sproul dijo: solo la Biblia es la fuente escrita que tiene la autoridad de Dios para obligar a nuestra conciencia a someterse de manera absoluta. Solo hay una autoridad que puede atar la conciencia a una verdad absoluta, ya que la fuente de revelación es Dios mismo, quien es único y absoluto. Cabe destacar en esta parte que Martín Lutero no quiso crear una nueva religión. Esa no era la intención. Él buscaba que la Iglesia de Roma pudiera regresar al fundamento que Dios estableció desde el principio. Fundamento que sin duda es su palabra. La palabra de Dios debe ser la principal autoridad dentro de una iglesia, y en la vida del creyente la palabra de Dios debe ser inamovible. El pastor Sugel Michelin dijo: la única forma en que la iglesia avanza es volviendo hacia atrás, regresando al fundamento establecido por Dios en su palabra. Y qué verdad, si la iglesia no vuelve a las escrituras, jamás va a poder avanzar. ¿Cuál es ese fundamento entonces? Para dar esta respuesta, me voy a dirigir a la tesis número 62 y la número 63. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Pero este tesoro es con razón muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. El fundamento está en el evangelio de Cristo,
el cual podemos entender y conocer en la palabra de Dios. A menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Esta fue la frase citada por Martín Lutero en su defensa en la Dieta de Worms, donde el Papa le había pedido que reconociera si él había escrito todos esos documentos y también que se retractara de 41 de las 95 tesis en las cuales criticaba las prácticas y las costumbres de la Iglesia Católica Romana. La respuesta de Lutero fue la siguiente: no solo afirma que esos escritos eran de él, sino que dice esta frase célebre, dejando muy en claro que no se retractaría de ellas, porque no era convencido por la palabra de Dios. ¡Qué valentía! Comenzaré entonces a desarrollar el primer pilar de la Reforma Protestante: sola Escritura. Sola Escritura enseña y establece que todo creyente en Cristo debe guiarse solamente por la Biblia como la suficiente palabra de Dios inspirada y autoritativa. Solo la Escritura. Veremos entonces que sola Escritura es un arma mortal contra la venta de indulgencias. Recordemos que la indulgencia era la compra de la liberación de los pecados temporales, aquí y en el más allá. Al comprar esta indulgencia, el Papa aseguraba que los pecados de esa persona eran pagados. Con el bautismo a los niños, la Iglesia de Roma establecía la paga del pecado inicial del ser humano, y con la compra de las indulgencias se establecía la paga del pecado temporal y la salida de aquellos que habían quedado atrapados en el purgatorio por sus pecados. La Iglesia Católica de Roma, en su tradición, establecía algo llamado superávit. El superávit establecía que Cristo, María y todos los santos habían acumulado un superávit, o sea, un excedente. En economía sería una cantidad de ingresos que superan los gastos, lo que puede ser interpretado de esta manera: estos santos habían hecho tantas buenas obras que no solo les servía para salvarse a ellos mismos, sino para salvar a todos aquellos quienes lo necesiten, creyendo que la salvación se obtiene por las obras que la persona puede realizar mientras vive. Pero cabe destacar, y lo voy a señalar, que la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios, que obtenemos al creer en Cristo Jesús como Salvador y como Señor nuestro. Esta salvación, acumulada por los méritos de Cristo, de María y de todos los santos, era administrada por el Papa, el cual había decidido venderla en forma de indulgencias. Las enseñanzas de Lutero iban en contra de todo esto, por lo cual el Papa le pide a Lutero que se retracte de todas ellas. Vimos al principio que Lutero no se retracta de ninguna, sino afirma que la base y el fundamento de la Iglesia debe ser la palabra de Dios y no las indulgencias. Increíble, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia, es la voz de Dios para el ser humano. Todo aquel que lee la Biblia escucha hablar a Dios y puede conocer su propósito. Como punto número 2, sola Escritura enseña que la Biblia es inspirada por Dios. Inspirada, recuerda esta palabra, inspirada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda carta del apóstol Pedro,
capítulo 1, verso 21 en versión Reina Valera. Aunque la palabra de Dios fue escrita por hombres, debemos tener en claro que fue inspirada por el Espíritu Santo. Todo lo que la Biblia dice es todo lo que Dios quiso darnos a conocer. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso 8, Jesús nos dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La Biblia que tienes en tus manos, sea cual sea la versión que tengas, procede de Dios. Fue Él quien la inspiró, por eso valórala. Dios se revela de dos maneras a los seres humanos. Se revela a través de la naturaleza, lo que conocemos como revelación natural. Veamos el Salmo 19, verso 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es omnipotente. Todo lo que vemos con nuestros ojos y conocemos fue creado por su poder. Pero aún hay cosas que no alcanzamos a conocer, ya que Dios es infinito y tal conocimiento no puede caber en nuestras mentes finitas y limitadas. Entonces, nos podemos preguntar: ¿cómo conozco a Dios? ¿Cómo lo descubro? Lo descubro a través de la Escritura, a través de su palabra. En el verso de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, que leímos recién, vimos que dice: porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este verso nos muestra que Dios fue seleccionando a esos santos hombres como instrumentos de Él, que iban a escribir su palabra. Estos hombres sabían que eran instrumentos elegidos por Dios. Por eso la Escritura fue escrita desde el llanto, desde el dolor, desde la felicidad, desde la alegría, desde una cárcel, en fin, desde diferentes circunstancias que estos hombres elegidos tuvieron que vivir. Pero vemos que Dios en ningún momento anuló su personalidad. Cada libro de la Biblia nos muestra la personalidad del escritor y las circunstancias que estaban viviendo. Somos instrumentos demasiado valiosos para Dios, por tanto, Él no anula nada de lo que somos. El Espíritu Santo es quien revela a los escritores su mensaje, usando diferentes métodos como las visiones, los sueños, en fin, puede ser cualquier método que Él desee usar. Pero vemos también cómo Dios mismo escribió con su dedo los 10 mandamientos en tablas de piedra. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último vemos una armonía maravillosa y una unidad que solo Dios, como autor supremo de las Escrituras, puede darle. Esta palabra, usada por el apóstol Pedro como inspirar, se refiere a una forma verbal griega que se puede traducir como empujar o constreñir, lo que da la idea de un barco que levanta las velas y el viento es quien impulsa al barco. El apóstol Pablo también usa el término inspirar en su segunda carta escrita a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, el cual dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El término que usa Pablo como inspirar es soplar, dando la idea de que la palabra de Dios fue soplada por el Espíritu Santo. Vemos que en el primer libro de la Biblia, el Génesis, cuando Dios sopló sobre Adán, éste recibió el aliento de vida. Y cuando Dios sopla sobre algo, le da vida. En la actualidad, la Biblia ha dejado de estar en los púlpitos y eso es tremendo. La palabra de Dios ha dejado de ser el centro de la iglesia. Se ha cambiado el mensaje bíblico por el mensaje emocional y enteramente motivacional. Por eso sola escritura es atemporal. En el siglo XVI confrontaba a la iglesia a volver a la escritura y en el siglo actual igual. Debemos volver a las escrituras. La Biblia debe volver a ser el mensaje santísimo de Dios, practicado por su iglesia, practicado por cada creyente.
Termino este punto. La inspiración, la Biblia es inspirada por Dios, citando dos frases. La primera es la de Juan Calvino: cuando los creyentes leen la Biblia, están escuchando a Dios. Qué maravilloso. Y la segunda es del pastor John Piper, que nos hace una pregunta, y la misma les hago yo. ¿Quieres oír audiblemente a Dios? Dejo un espacio para que usted responda. Entonces, lee la Biblia en voz alta. En el punto número 3 vemos que sola Escritura enseña que la Biblia es inerrante e infalible. Martín Lutero dijo: el Espíritu Santo mismo y Dios creador de todas las cosas es autor de este libro. Las Escrituras nunca erran. San Agustín dijo: he aprendido a confiar solo en la inerrante y sagrada Escritura. Solo la Santa Escritura ha de ser considerada inerrante. Por lo cual vemos que la palabra de Dios no contiene errores, ya que Dios es su autor principal y Él no miente. La Biblia es veraz, la Biblia es confiable, por lo que debemos tener en claro que Dios cumplirá cada una de las promesas y profecías allí descritas. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El Salmo 12, verso 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Parece que estos versos no los leyeron el Papa León X ni los miembros del clero. Con respecto a la infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras, vemos lo que nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versos 16 al 19. Lo voy a leer. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Con esto el apóstol nos deja claro que la palabra de Dios tiene origen en Dios y no en el hombre. El hombre es solo instrumento en las manos de Dios para dar a conocer su mensaje. Explicaré lo que es inerrancia e infalibilidad citando dos frases. La primera frase es la de Angus Stuart y su libro Escritura Inquebrantable, que dice: debido a que toda la Escritura es inspirada por Dios y la palabra inspirada de Dios es verdadera y omnipotente, esta es la confesión de la verdadera fe salvadora. Y la segunda frase es de Gary Crafton, de su libro Los atributos de las Escrituras, que dice lo siguiente: el cristianismo ortodoxo afirma que la Biblia es infalible e inerrante. Lo primero se refiere al hecho de que la Escritura es sin defecto alguno, es intachable, no puede racionalmente contradecirse ni contravenirse, ignorarse o estar en contra. Inerrancia enseña que la Escritura es libre de errores. La Biblia no afirma nada contradictorio, de hecho, es precisa y perfectamente en registros de historia y de ciencia, así como de hechos teológicos. La similitud entre infalible e inerrancia
es inmediatamente reconocible. Sin embargo, existe una diferencia. Es una diferencia entre potencia y acto. El atributo de inerrancia sostiene que la Escritura no erra, mientras que el atributo de infalibilidad afirma que no puede errar. Infalibilidad es un término solo. Inerrancia no demanda infalibilidad, pero infalibilidad demanda inerrancia. O sea que la Escritura no erra, ni puede errar jamás, no contiene errores. Como punto número 4, vemos que sola Escritura nos enseña que solo la palabra de Dios tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Cuando uso el término hombres me refiero a un término general, hombres, mujeres. Nada, absolutamente nada, debe tener más autoridad sobre la vida de un creyente que la palabra de Dios. Nada. En el tiempo de Martín Lutero, los papas tenían más autoridad sobre las personas que la Biblia, ya que las tradiciones de la Iglesia de Roma estaban por encima de la palabra. Hoy en día, lamentablemente, vemos en las iglesias a pastores que se creen papas, ya que creen que sus palabras y que sus tradiciones son mayores que la misma palabra de Dios, suprema en autoridad para todo aquel que cree. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas nos deja claro que no hay un evangelio diferente al que es anunciado en la palabra de Dios. Y dice lo siguiente: no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9. La palabra usada por el apóstol Pablo, anatema, significa que sea maldito de Dios. Y entendamos bien esto: nadie, absolutamente nadie, puede colocarse ni colocar nada encima de la palabra de Dios, porque nadie, ningún ser humano tiene mayor autoridad que Dios. Como punto número 5, vemos que sola Escritura nos enseña que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clarísima, es clara en sí misma. En los tiempos de Martín Lutero vimos que solo el Papa y los miembros del clero eran quienes podían interpretar la Escritura claramente y enseñárselas al pueblo. Sin embargo, Dios no inspiró su palabra para que solo el Papa o los miembros de un clero puedan leerla y entenderla, sino que la inspiró para que todos puedan leerla y entenderla, desde el más instruido hasta el más sencillo. El Salmo 19, verso 8 nos dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Por otro lado, el Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La Biblia es clara, siempre lo ha sido. Con esto no quiero decir que no tiene partes que nos cuesten entender, pero la Biblia es clara en sí misma, de tal manera que los simples, las personas más sencillas, las pueden entender. Martín Lutero dijo: en el mundo entero no se ha escrito un libro más claro que la Biblia. Y aquí voy a hacer un paréntesis también. Que la Biblia sea clara no quiere decir que cualquiera puede interpretar la palabra de Dios como quiere y a su manera, porque hay principios hermenéuticos de interpretación que nos enseñan a interpretar la palabra de Dios. Vimos en los videos del mes de la Biblia la claridad de las Escrituras, donde vimos que la palabra de Dios se interpreta siempre en su contexto. Luego de interpretarla en su contexto, debemos entender el contexto en el cual fue escrito.
y debemos después buscar la armonía que tiene con el Evangelio de Cristo para recién luego entenderla y según el contexto poder aplicarla a nuestras vidas. El pastor Miguel Núñez dijo: hay una sola interpretación para la palabra de Dios y múltiples aplicaciones para la misma. Yo me atrevería a decir, hay una sola interpretación para la palabra de Dios dentro de su contexto que yo puedo aplicarla en múltiples situaciones de mi vida. Vemos como punto número 6 que sola Escritura nos enseña que la palabra de Dios es completa y es suficiente. La palabra de Dios contiene todo lo necesario para cumplir el propósito por el cual fue inspirada por Dios. La Biblia es suficiente para la salvación de los seres humanos, para alcanzar la santidad, para entender el propósito. La palabra de Dios es nuestra guía, quien nos instruye en nuestro caminar mientras vivimos en esta tierra. Y mientras tengamos vida, ¿cuál es entonces el mensaje de la Biblia? En el principio, en el libro de Génesis, vemos una tragedia que ocurre, seguida por la rebeldía y la desobediencia del ser humano hacia Dios. Adán, al momento de comer el fruto prohibido, no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente en el mismo instante. En reacción a eso, Adán y Eva se esconden de Dios, pero no se esconde Dios de ellos. Lo vemos a Dios en el jardín del Edén buscándolos, buscando a Adán, buscando a Eva. Hay algo muy notorio y que debemos destacar porque se repite aún hoy. En el principio, 2 pecadores en el jardín del Edén se esconden de Dios. Y vemos a Dios buscándolos en el jardín. Vemos a Dios buscándolos, acercándose al pecador. Es Dios quien busca al pecador y no al revés. En el mismo jardín del Edén surge la esperanza de salvación para toda la humanidad. Vemos a Dios preguntando al hombre: ¿por qué te escondes? Y al mismo instante Dios le ofrece salvación, lo que trae a la historia de la humanidad esperanza. Mientras el hombre no quiere a Dios y se aparta de él, vemos a Dios en busca del hombre. En el libro de Isaías podemos ver muy bien la clara esperanza de esta salvación. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, con la cual cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué maravilloso verso. Con este verso igual podemos ver la armonía que existe de este verso en su contexto, unido al Evangelio de Cristo. Isaías capítulo 53, versos 5 al 6. La salvación no es una necesidad divina al problema del hombre. Dios salva porque quiere hacerlo, ya que la salvación requiere un precio, y este precio fue pagado por Él mismo en la cruz. Vemos aquí la mayor muestra de amor. Dios mismo fue a la cruz para salvar al pecador. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 14, vemos que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia de Dios se manifestó en la persona de Cristo. Cristo es el depósito infinito de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo, sin esperar nada a cambio, ya que para alcanzar la misma gracia, el hombre nada puede hacer por sí mismo.
La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Mientras nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2 verso 5, aún estando nosotros en pecados, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cristo murió por nosotros, no esperando ningún cambio del ser humano. Dio su vida por el pecador, dio su vida en rescate por muchos. Termino esta idea citando el Evangelio de Juan, el capítulo 14, verso 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted está extraviado, si no sabe cuál es su camino en la vida, si no entiende nada y quiere conocer la verdad, y si quiere que la vida de Dios llegue a su vida, pues entonces le invito a creer en Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La palabra de Dios es completa y es suficiente. En ella está descrito el camino de la salvación. Como punto número 7, sola Escritura nos enseña que la palabra de Dios, al ser usada con el poder del Espíritu Santo, puede llevarnos a Cristo y transformarnos a su imagen. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versos 17 y 18 nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todo mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La palabra de Dios nos revela a Cristo, y al creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados, somos justificados por Cristo, para luego ser regenerados por Dios y transformados a su imagen. Solo a través de la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, es que alcanzamos la fe, ya que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado y nos convence de error. Es Él quien transforma nuestra vida de día en día. A medida que leemos la palabra de Dios, debemos anhelar ser santos, ser puros, consagrados, entregados a Dios. Dios hace en sus hijos su obra perfecta. Aquí haré otro paréntesis. Dios no quiere cambiarte. Eres tú el que debe escoger cambiar. Eres tú el que debe escoger aplicar los principios de la palabra de Dios a tu propia vida y abandonar los principios antiguos, para que puedas conocer esa libertad de que nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 3, versos 17 y 18. Podemos entonces concluir que sola Escritura es inspiración única y exclusivamente de Dios. Sola Escritura es inerrante e infalible. Sola Escritura es la autoridad suprema en la vida del creyente y de la iglesia. Sola Escritura es suficiente en ella. Encontramos todo lo que necesitamos saber para vivir libres y en el gozo de Dios. Sola Escritura transforma la vida del creyente en semejanza de Dios. Usted me podrá preguntar: ¿cómo aplico todo esto a mi vida?
¿Qué debo hacer frente a la Biblia? En primer lugar, debe valorarla, ya que el tenerla en sus manos costó la sangre de muchos hombres y mujeres fieles a Dios, como Casidoro de Reina, quien estuvo 12 años huyendo por toda Europa, con los manuscritos de la Biblia que había podido traducir al español. Cipriano de Valera estuvo 20 años revisando los manuscritos de Reina. Estos hombres se esforzaron demasiado para que hoy usted y yo podamos tener la Biblia en español, que conocemos como la reina de las versiones, Reina Valera. La Biblia no es cualquier libro, sino que es un tesoro que usted y yo podemos tener en nuestras manos, porque es la palabra de Dios. Por favor, valore la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer frente a la Biblia? Debemos predicar la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. En los tiempos previos a la Reforma, en la iglesia había un altar en el medio, sin Biblia, y un púlpito al costado del altar, ya que para la iglesia de Roma era más importante la tradición que la palabra de Dios. En los tiempos de la Reforma, los reformadores sacaron ese altar y pusieron en el centro de la iglesia un púlpito con una Biblia. Y así establecieron que la palabra de Dios era la autoridad máxima de la iglesia y del creyente. Hoy en día, en vez de un púlpito con una Biblia, hay un escenario listo para el show dominical, iluminado con las luces de colores y con un predicador de mensajes enteramente motivacionales. Dios bendice al que honra su palabra. Dios no honra mi palabra, ni honra la suya, sino la palabra de Dios misma que sale de nuestros labios, que es la palabra de Dios que salió de sus labios y que fue inspirada por Él. Como punto número 3 y último, disfrute del tesoro que tiene en sus manos y lea la palabra de Dios. Memorice la palabra, estudie la palabra, viva la palabra, practique la palabra. Dios puso este tesoro en nuestras manos para que podamos vivir una vida llena de gozo y llena de libertad en Él. Espero que esta exposición haya sido de mucha bendición para su vida. Si es de su agrado, puede darle like y compartirla con aquellas personas que sepa que les serán de bendición. También puede suscribirse a nuestro canal Esperanza en Tiempos Difíciles y así escuchar mensajes como este, basados en la palabra de Dios y 100% en la sana doctrina. Este es el fin de este canal, llevar esperanza y bendición a través de la palabra de Dios a quien lo necesite. Ayúdanos a cumplir este propósito. Me despido deseando que sea un muy bendecido día para usted. Nos volvemos a encontrar en las próximas exposiciones recordando el maravilloso legado de la Reforma Protestante.